cambiar. Clase número 6 se titula... A ver, apagamos las luces, a ver si se... Pero no, como la otra vez. Mira, ¿has visto el desenfoque? No, está bien, se ve, ¿no? Sí. Vale, clase número 6. Se desvela la ira. ¿Por qué he titulado que se desvela la ira? Porque a la gran tribulación se le conoce como, entre muchas cosas, el gran día de la ira de Jehová. Cuando, por ejemplo, veáis en el Antiguo Testamento el gran día de la ira de Jehová, día no se refiere a 24 horas, sino que día se refiere a un acontecimiento en concreto. Los hebreos solían hacer mucho eso, decían la hora de las tinieblas, y la hora de las tinieblas no eran 60 minutos, la hora de las tinieblas era un momento oportuno, específico. Vamos a dar en esta clase y en las dos próximas lo que los escatólogos llaman los 21 juicios de Dios. Bueno, los llaman 21 juicios. ¿De dónde los sacan? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de aire. Entonces, cuando analizamos Apocalipsis y vemos que cada vez que aparece un sello hay algo en la tierra, cada vez que se tocan las trompetas algo sucede, cada vez que se derraman las copas algo sucede, se le ha llamado, para entenderlo un poco, los 21 juicios de Dios. Cuando leas en algún material o una frase que diga un predicador, los 21 juicios de Dios, que sepas que se refiere a sellos, trompetas y copas del aire. Yo a esta división pues le he puesto nombres. ¿Por qué? Yo le he puesto los sellos desvelan, porque por primera vez se abren los sellos y se va a desvelar la ira de Dios en la tierra. Los sellos desvelan. Las trompetas son sonido, entonces yo digo que las trompetas anuncian. Y dice que las copas se derraman, entonces yo a eso le llamo yo el derramar. Entonces sería, los sellos desvelan, las copas anuncian, las trompetas anuncian, las copas derraman la ira de Dios en la tierra. Yo hago esta división para explicarla. ¿Qué diferencia hay entre sellos, trompetas y copas? Tienen un paralelismo lo que es el sello y las trompetas. ¿En qué se parecen el sello y las trompetas? El sello y las trompetas se parecen en que cada vez que hay un desvelar, no por lo menos los 4 primeros sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis, pero los demás, cada vez que algo ocurre, ataca la tercera parte de las cosas. Y atacó la tercera parte de los ríos. Y atacó la tercera parte del mar. Y atacó la tercera parte de la hierba. Y atacó la tercera parte de las cosas verdes. Lo que es los sellos y las trompetas atacan las terceras partes de las cosas. ¿En qué se parecen? Que cuando hay un juicio, tanto de los sellos como de las trompetas, hay textos donde Dios dice, y esperando a que se arrepintiesen, pero ellos no se arrepentían. Acabamos de empezar, Juan, ahora. Esperando a que se arrepintiesen, o sea, Dios esperaba algo, y dice, y aún así seguían, incluso las trompetas, ya llegaremos, dice, adoraban a demonios, seguían adorando a demonios. En eso se parecen los sellos y las copas. Pero ¿qué diferencia hay los sellos y las trompetas? ¿Qué diferencia hay con las copas? Las copas, cada vez que se derraman a nivel mundial. Ya no toca la tercera parte de las cosas. Ya es sobre el mundo. Ya no es la tercera parte del sol fue dañada, no, el sol fue dañado. Y se perdió la luz, la tercera parte de las... Aquí no, aquí es el total, la oscuridad total. Entonces, las copas es el total. ¿Qué diferencia hay entre sellos, trompetas y copas? Que mientras hay
sellos y mientras hay trompetas, hay oportunidad. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo, predican el Evangelio los 144.000, predican los 2 testigos, predican los ángeles. El ministerio de los ángeles se activa cuando la iglesia se arrebata. Al no estar la iglesia, ahora los ángeles no hacen su función, su ministerio. Ahora los ángeles el único cometido que tienen es servir a la iglesia. Pero cuando se marche la iglesia, Dios los toma como espíritus administradores. La palabra ángel es mensajero, los toma como mensajeros. Ellos pueden ir a la velocidad de un rayo, dice la Biblia. Hay ángeles que tienen muchas funciones. Podríamos verlo en un estudio, en una clase, el ministerio de los ángeles en la gran tribulación. Y que sea bonito eso. Sí, porque es que vemos que los ángeles pues hacen muchas más cosas de las que a lo mejor nosotros pensamos. Nos los imaginamos con alas y ya está. No tienen alas los ángeles. Los ángeles por lo menos no. Querubines y serafines, vale. Pero los ángeles no tienen alas. Siempre que aparecen los ángeles, aparecen como cuerpos de hombre, la apariencia de hombre, pero no tienen alas. Con las copas de la ira hay una diferencia con los sellos y las trompetas, que cuando Dios derrama la primera copa de la ira, se terminó. Ya no hay oportunidad más para arrepentimiento. O sea, los que lleguen hasta las trompetas Sí, tienen oportunidad. Ahora, esto cuando lleguemos al 5.º sello lo vamos a hablar. Pero una vez que pasan los sellos, las trompetas, ya en las copas de la ira ya no hay oportunidad. Llevamos nada, 5 minutos, Samuel, ¿vale? El desvelar de la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 6, verso 1. Vi es Juan. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué Cordero? En el capítulo 5, él llora mucho, porque no hay nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda desvelar, abrir el libro y desatar los sellos. Dice que estaba el libro, el rollo que tenía en la mano derecha. A ver. Dice que estaba así, un rollo, la idea que da en el griego es un rollo así, y sentado en un trono, y dice Juan, yo vi que tenía 7 sellos, y dice, estaba escrito por dentro y por fuera. A ver si captáis, es que es muy bonito pararte en detalles. Esos puntos, claro. Está así, sellado, y dice Juan, estaba escrito por dentro y por fuera. Pero vamos a ver, ¿cómo sabéis si está escrito por dentro? Si está sellado. Si que no lo puedes ver. ¿Por qué Juan dice está escrito por dentro? Porque se agarra en algo que él sabe que cuando se compraba una propiedad se daba un rollo, se firmaba como tipo un contrato, se sellaba y se daba. ¿Qué pasa? Que como eran papiros y no había papeles, tú empezabas a escribir aquí las cláusulas del contrato y si no te quedaba espacio, dabas la vuelta y seguías escribiendo, y cuando lo sellaban se escribía por fuera. Si había escrito fuera, era la evidencia que dentro ya estaba lleno. Claro, ya estaba. ¿Vale? Por eso sabe Juan que está escrito por dentro también. Dice, cuando vi al Cordero, el único digno de desatar los sellos es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero que fue como inmolado. Jesús. Esa luz. Peor. Ahí está mejor, ¿no? Vamos a ver. Bueno, no molesta, ¿no? Oí uno de los 4 seres vivientes. Otro día vamos a hablar del ministerio de los ángeles. Ahora enciéndela. A lo mejor no hace eso. Uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, fíjate, los seres vivientes qué voz tienen, como de trueno, y dijo, ven y mira. He aquí un caballo blanco, el primer sello. Empezamos el desvelar de la ira de Dios. ¿Cómo se desvela la ira de Dios?
Miré, he aquí un caballo blanco, quien lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La pregunta clave, ¿quién es este caballo? A ver si está por aquí, bueno, más o menos, pero la idea es esta, pero quitar la flecha. La flecha, o sea, no estaba así, tenía el arco en la mano, pero no tiene flechas. O sea, la idea en el griego es que el jinete no tiene flechas, ¿vale? O sea, esto es una representación, pero digamos que esto no lo tenía. O sea, solamente tiene un arco. Con una corona, sale venciendo y para vencer, y claro, cuando tú ves un caballo blanco que sale venciendo y para vencer, ¿en quién piensas? Que es una pregunta... En Jesús normalmente, pero no es. Exactamente, lo normal es que un caballo blanco con una corona y sale venciendo y para vencer, y dice, es Jesús. Bueno, los testigos de Jehová piensan así. ¿Qué es Jesús? Claro, un poquito antes también es el que abre el sello, pues... Claro, entonces, pero vamos a ver, ¿qué es? ¿Un caballo o es un cordero? ¿Qué está? ¿Cristo encerrado dentro de los sellos o está fuera? Pero si es en el que los abre, ¿cómo va a abrir los sellos y va a salir de los sellos? No tiene sentido. Entonces se descarta que este jinete sea Cristo. Qué casualidad que en Apocalipsis 19 dice que desciende con un caballo blanco. Ahora los que digan que en el cielo no hay animales, bueno, Dios tiene un caballo, ahí dejo. Dice que desciende con un caballo blanco. Sí, un caballo blanco, imagínate el caballo, un caballo blanco con un ejército de ángeles montados también en caballos. Y dice que tiene un nombre, el Verbo de Dios, y dice que en su muslo y en su manto hay un nombre y le identifica, dice Rey de Reyes y Señor de los Reyes. Ese sí. Entonces, ese está hablando de Jesús. Exactamente, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Qué pasa? Que este jinete, que es blanco y sale venciendo y para vencer, no solamente es el anticristo, sino que representa su inicio de gobierno. Ya conocemos al anticristo, ¿verdad? En 2 clases. Una de las cosas que dijimos es que el anticristo es un imitador de quién. Por eso aparece como un caballo blanco. Y si se parece al de Apocalipsis, claro, porque el de Apocalipsis es Cristo y el anticristo siempre le imita. Cuando él salga, aquí vemos su inicio. Y ahora voy a dar un detalle. Después de decir esto, os digo un detalle. He aquí un caballo blanco. ¿Qué representa el caballo blanco? El caballo blanco en la Biblia siempre representa algo puro, pero en este caso, que lo vamos a demostrar con la Biblia, representa paz. La palabra paz. Pero en la Biblia hay dos frases que se usa para paz, pero no es la misma. Y como una cosa se dice igual, pero no significa lo mismo. Bienvenidos al lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo es el único lenguaje donde la misma palabra puede significar 7 cosas diferentes. De ahí que algunos digan, pero ¿cómo puede decir la Biblia que Jehová se arrepintió? Bueno, es que cuando lo interpretamos en el nuestro castellano, arrepentirse, he cometido algo mal, entonces tengo que rectificar. Pero es que en el hebreo, la palabra arrepentir no implica haber cometido un error, porque en algunos pasajes, en algunos se interpreta como dolor, dolencia. Entonces ya sí se entendería y le dolió Dios. Claro. Que fue cuando le dolió Dios haber hecho al hombre, no que se arrepintiese. Pero ¿en qué sentido se arrepintió? Porque una de las interpretaciones para arrepentirse en el hebreo es doler. Otro ejemplo. La Biblia dice, Santiago, Dios no puede ser tentado. ¿A qué no? Dios no puede ser tentado. Dice, ni él es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el versículo de Salmo que dice, tentaron a Dios en la soledad del desierto?
El Salmo dice que puede ser tentado porque le tentaron y Santiago dice que no puede ser tentado. Entonces, ¿qué lío tiene la Biblia? Bueno, hay que coger otra vez el lenguaje hebreo porque hay palabras que tienen varios significados. En la gran mayoría es prueba, ponerle a prueba. Entonces pusieron a Dios a prueba en el desierto. Le pusieron a prueba y mira si Dios se presentó. Queremos carne, dice, hasta que le salga por las narices. A eso se refiere. Entonces, paz tiene dos significados. Jesús dijo, la paz os dejo. Fíjate que la personifica, la hace una. La paz, no dice una, dice la paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo da. Ah, entonces hay una paz también. Entonces hay una paz, pero que da el mundo. Entonces está paz, pero hay una paz que es de Dios y hay otra paz del mundo. En este caso, luego vemos que en el segundo sello dice, le fue dado poder para quitar la paz. Por eso se representa en un caballo blanco, representando paz. Nos vamos a la carta tesalonicense y dice, cuando oigáis paz y seguridad, a ver, ¿tenéis la Biblia? Porque quiero enseñaros una cosa. Quiero enseñaros una cosa de Tesalonicense, que es como el apóstol Pablo habla. Mira, capítulo 1 de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Para entender la Biblia hay que pararte a leerla, no como hay que pararte. Dice Pablo, cuando oigan paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5:3, vendrá sobre ellos. Entonces tú ya te estás saliendo de la ecuación. Él nos incluye con ellos. ¿Por qué Pablo usa ese lenguaje? Cuando Pablo se refiere a ellos, se refiere a los no nacidos, a los no cristianos, a los que no son iglesia. Porque muchas veces dice, porque entre nosotros, y ya se refiere a los de la iglesia. Claro. Entonces, cuando oigan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Por eso, destrucción repentina. ¿Quiénes ellos? ¿Por qué no sobre todo? Porque la iglesia ya no está. Muy importante pararse en todo eso. Claro, eso se llama hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras en su contexto. ¿Vale? Entonces, estas frases te ayudan a entender por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. Porque Pablo hace diferencia entre nosotros y ellos, y el que viene destrucción repentina sobre ellos, no sobre mí. Paz es el inicio del anticristo. Cuando él empieza su gobierno, él promete paz y seguridad. Muchas veces vemos, es que dicen la noticia paz y seguridad, hoy el anticristo. Bueno, eso será una preparación, pero quien lo dice verdaderamente, quien lo establece, es el anticristo, que es el que confirma el pacto, y confirmará el pacto. Confirmar es que está hecho, pero él lo firma, lo confirma. Pues él es el que confirma esa paz y seguridad. ¿Qué paz? Paz en Medio Oriente. Se acaban las guerras entre judíos y musulmanes. ¿Lo viste? Por eso es paz y seguridad. Seguridad porque ya no hay bombas. Porque ya no hay más. Mira, que se está liando. Gaza ya está desapareciendo. Qué casualidad que la Biblia dice, y Gaza será destruida y nunca más será reconstruida. O sea que proféticamente Gaza va a dejar de existir. Y ya está dejando de existir. Ahí lanzo esa... Te lo dejo para que me quitéis. El que lo montaba tenía un arco. En el griego no tiene flechas. O sea, tiene un arma, pero no para usarla, es un arma militar, pero no la usa. ¿Por qué? Dice Daniel que honrará la fuerza militar. El anticristo, cuando inicie, no da un golpe de estado, no usa la fuerza militar, él es diplomático, entonces usa el lenguaje. Aunque tiene poder militar detrás suyo, él convence con la oratoria. Lo he tenido que poner, hombre. Hay una imagen de Hitler saliendo de una iglesia.
Hitler saliendo de una iglesia. Hitler era un predicador excelente. Predicador en el sentido de que cuando subía, si ven, perdón Samuel, el tema de cómo él, en un vídeo, escúchame, una fuerza, un peso, los gestos de cara, se ponía así, se estiraba la cabeza, increíble, y se tiraba horas, y convenció, con la palabra, convenció de que los judíos, los polacos, los gitanos, eran, los comparó con animales raros, y decían que era la peste de Alemania. Claro, los convenció. Pues el anticristo, el que tenga un arco, es porque lo usa la palabra para convencer. Le fue dado una corona. ¿Por qué una corona? Porque él será el octavo, hablemos de los gobiernos, pues él será cabeza de la última coalición de naciones, que son 7, y él se queda gobernando 7 naciones. Él es cabeza, de ahí la corona. Habla de que él sale para gobernar. Pero ¿qué dice? Y salió venciendo y para vencer. Esa frase, venciendo y para vencer, va a llevar a cabo su propósito. O sea, lo que él se propone, salió venciendo y para vencer. Es decir, le van a salir las cosas bien. Ahora aquí, vale, este es el caballo. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo se le puede representar así al anticristo? ¿Quién ha abierto los sellos? ¿Quién es lo que los abrió? El Cordero, es Cristo. Hasta que Cristo no abre los sellos, el anticristo no surge. ¿Cómo? Hasta que Cristo no abre los sellos, el anticristo no surge. Si os dais cuenta, en nuestro estudio, el falso profeta hizo señales y milagros que se le permitió hacer. Y los gobernantes, hablando de los 10 gobernantes, cuando todavía son 10, que fueron a Roma, ¿recordáis? Quemaron Roma, el Vaticano. ¿Qué dice? Y Dios puso en sus corazones lo que habían determinado, lo puso Dios en los corazones e hicieron eso. O sea, se ve a Dios como un personaje detrás. Pero con lo que hace el falso profeta también se ve a Dios y se le permitió, y Dios le permite, y el otro, y Dios lo puso. Pero bueno, vamos a ver, que hablamos de desastres en el mundo. ¿Qué hace Dios detrás? De que le permita al falso profeta hacer esos milagros. ¿Por qué le permite a los gobernantes y lo pone en su corazón? Sí, hacerlo, que lo hagan. Pero ¿por qué? Señores, estamos hablando de los juicios. ¿De quién? De Dios. Los juicios de Dios. Quien juzga al mundo es Dios. Y aún Satanás, el anticristo, el falso profeta, la Biblia dice que Dios es el que reina en el reino de los hombres y hace lo que quiere. La Biblia dice que muchos pensamientos hay en el corazón de ellos, mas el consejo de Jehová prevalecerá. La Biblia dice quién como Dios, que no hay Dios como Él, que anuncia lo por venir desde el principio y que establece lo que aún no ha sido hecho. Todo lo que va a pasar en la gran tribulación, que el Satanás, el anticristo y el falso profeta creen que es una obra suya y que maravilla, lo hacéis porque hay un Dios en los cielos que está permitiendo que os salgan bien las cosas, porque saliendo bien las cosas, Dios juzga al mundo y luego os juzgará a vosotros. Por eso, es los 21 juicios, desde el primero ya está juzgando Dios al mundo. Aun cuando sale el anticristo que le da todo el poder a Satanás, no puede hacer nada si Dios no lo firma. ¿Está siendo clara la idea? Aquí quien gobierna es Dios soberano. Y ni aun Satanás puede hacer absolutamente nada a su antojo. Todo lo que haga será permitido por Dios. Y le permitió hacer guerra contra los testigos y matarlos. Se le permite. Porque si Dios dice
Que no, ya te digo yo, que aunque tiren 20 bombas, no les llega. Lo que pasa en la gran tribulación es que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando al mundo. Es el gran día de la ira de Jehová. De ahí que salga venciendo y para vencer. Esto es un poco complicado. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda del comportamiento de Dios? ¿A que se parece ahora un poquito más al del Antiguo Testamento? De ahí los problemas de gente que ve un Dios diferente. No, Dios siempre es el mismo. Lo único que en cada dispensación, que es un tiempo, Dios se muestra de una manera diferente. En el Antiguo Testamento hacía ciertas cosas, por cierto pacto, por cierto tiempo, pero cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a conocer a Dios. Ahora es cuando el mundo tiene la oportunidad de arrepentirse y en paz venir a Dios y salvarse. Pero luego va a ser muy complicado el asunto. Son los juicios de Dios. Y este es el primero. Fíjate, yo no sé cuándo puse esta nota, Nabucodonosor. Ah, mira, sí, fíjate, entra. ¿Y cómo es posible que Dios lo permita? Bueno, a Nabucodonosor lo llamó mi siervo. Hay una parte de la Biblia que a Nabucodonosor le llama mi siervo. A Ciro, rey de Persia, le llama mi ungido. ¿Sabes lo que significa la palabra ungido? Los judíos a día de hoy incluso le rinden respeto a Ciro porque la palabra ungido es Mesías en hebreo. A ver, la palabra ungido en español, Mesías en hebreo y Cristo en griego significa lo mismo. Ungido en español. Para decir ungido en hebreo tienes que hacer Mesías, pero para decir ungido en griego tienes que decir Cristo. Por eso Cristo y Mesías. Los hebreos le llamaban Mesías y los otros le llamaban Cristo porque eran griegos, pero significa ungido. La primera vez que aparece dice, y levantaré a Giro mi ungido. Dice Dios en Isaías, y levantaré a Ciro mi ungido. 900 años antes que naciera Ciro, ya dijo Dios, levantaré, y le puso nombre. 900 años después, sin haber conexión entre Isaías, no estaba ni escrito el libro, se le había revelado Dios a Isaías. Unos reyes tuvieron un hijo y dijeron, vamos a llamarle Ciro. ¡Uy, qué casualidad! Porque ya Dios había dicho, y levantaré a ese. Y lo levantó, ¿para qué? Porque él fue quien conquistó Babilonia, quien conquistó a Nabucodonosor, y una vez que entró y conquistó a Nabucodonosor, que los tenía obligados en Babilonia, llega Ciro y hace, ¿y quiénes son todos estos? Son judíos. ¿Y qué hacéis aquí? No, es que aquí los tenían esclavos. Ah, bueno, sois libres, si queréis os podéis ir. Es más, reúne a todos los judíos, y ahora ya nos vamos al libro de Esdras, libro de Esther. ¿Qué queréis? ¿Que no tenemos? Ah, que no tenéis cómo iros, sí. Dadles todo lo que quieran. Ya, pero es que si nos vamos allí, no tenemos templo porque está destruido. Ah, con el templo. Ah, coger todo y reconstruir el templo. Y el libro de Esdras restauran el templo. Qué bonito. Y el libro de Nehemías restaura la plaza y los muros. Y Ciro le dijo, no, podéis iros. Pero dijo, hombre, que si os quedáis aquí, os vamos a tratar bien. Por eso se llaman diásporas. Diásporas son batidas de judíos que se fueron de Babilonia, pero otros se quedaron, porque ya eran libres. Por eso, Dios en eso los usó, aún que no eran santos. Dios gobierna en el reino de los hombres. Dios es capaz de que, como ya ve el corazón de Faraón endurecido, lo endurece un poquito más. Y dice, ya que está duro, te voy a endurecer un poco más, porque voy a mostrar mi poder y mi gloria. Y a eso se refieren los vasos de honra y los vasos de deshonra. A eso se refiere cuando Romanos habla de que Dios usa esas cosas. ¿Pero cómo lo hace Dios? Porque Dios, cuando Dios quiere, pero son momentos específicos para temas específicos. Y en la gran tribulación son sus juicios. Cuando el anticristo surge, a Israel le propone esto. ¿Qué le propone?
¿Qué le propone un qué? Un pacto. ¿Con quién? E hicieron un... ¿Con quién? Acordaros de esto, ¿vale? Muerte y Seol. Le dijeron, mira, nadie os va a invadir, porque quien os invada a vosotros se mete conmigo, yo os defiendo. Ahí dice, vale. Tenéis libertad religiosa, podéis levantar un templo, construirlo y adorar a vuestro Dios, hacer vuestros sacrificios, ¿vale? Y eso es lo que promete el anticristo a Israel, y lo cumple. Le dice, si se meten con vosotros, yo os tengo que defender. Si no os permiten hacer vuestra religión y adorar a vuestro Dios, yo os tengo que defender. Ahora, esto entra en la batalla de Armagedón. Hay un momento, porque el mundo... Puedes pasar si quieres, ¿eh? Es el mío. Hay un momento en que el mundo se divide en cuatro. Israel en el centro, Reino del Norte, Reino del Sur, los reyes del Oriente y el Reino del Occidente. La parte que gobierna el anticristo es la parte del Occidente, pero él no gobierna el Norte, el Sur y el Reino del Oriente, los reyes del Oriente. El mundo se divide en cuatro y como el mundo es político, los reinos del norte y los reinos del sur no están de acuerdo con lo que está haciendo el anticristo en todo Occidente y con las licencias que se está tomando con Israel, porque Israel es un punto estratégico. Y que por qué haga paz entre judíos y musulmanes, y quién es este que anda por libre, y quién es ese personaje que ha salido y que se está quedando con todo el petróleo, se está quedando con toda la tierra estrategia en el mundo, pero quién es este que va por libre, quién es este que no, porque el reino del norte y el reino del sur, dice Daniel, que se sientan en una mesa y oye, pues vamos, mira qué desastre hay, vamos a hacer algo, y hacen alianza, pero el otro, el anticristo, no quiere. El anticristo va por libre, por eso dice, es un rey que hace su voluntad, él va por libre, él no quiere. Dice que no obedecerá a la razón, no respetará a Dios ninguno, no respeta a nadie, él va por libre. Mira, está yendo ahora Donald Trump por libre y mira lo que está pasando. Que hasta el general del ejército de Estados Unidos le ha dicho, no cruces el límite, que aunque seas el presidente, no cruces el límite. Porque le ha pedido Donald Trump el ejército por lo que están haciendo los mexicanos en California. Y le ha dicho el general, no te doy a mi ejército. ¿Para qué quieres tu ejército? ¿Qué quieres? ¿Sacar el ejército a las calles? ¿Con lo que estás haciendo con los inmigrantes? 700 ha sacado, 700 mamarines. Pero no todos. Y 2.000 policías. Y 2.000 policías, pero porque incluso hasta en ellos hay una división. Porque no puede ir, un líder no puede ir por libre, porque se va a encontrar con gente que no quiere. ¿Sabes el reino del norte? Todas las naciones que componen, que entre ellos son parte de Rusia. ¿Tú te crees a Rusia donde le pones al anticristo? Si imagínate que es ahora a Putin, si no respeta a nadie. O los reinos del sur. ¿Te imaginas a China diciendo, venga, así lo que tú digas? Que no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que el reino del norte y el reino del sur, me estoy metiendo ya en Armagedón. Sí, esto es parte del estilo de Armagedón. Le amenazan al anticristo. Por eso dice, y le amenazan, el reino del norte y el reino del sur hacen alianza. El reino del norte le piden a los reyes del oriente, ayúdanos, que son el ejército que pasa de 200 millones de soldados que secan el río Éufrates. Y dice la Biblia, las noticias del norte y de oriente le espantaron, dijeron, válgame qué miedo. O sea, hay un momento que el anticristo, por mucha fuerza que tenga y dominio de Satanás, tiene miedo, porque los demás gobernantes lo quieren matar. ¿Qué es lo que hace el anticristo? Llega a la tierra de Israel con el pretexto de decir, oye, mira, os van a invadir. Y como os van a invadir, yo dije que quien os invada a vosotros, os tengo que defender. Y vais a cumplir, vais a ver que yo lo cumplo. Y coge todo el ejército del anticristo y lo mete a Israel. Por eso Israel le abre las puertas, porque él dice, ¡ah, qué bien! Hemos hecho un pacto. Y ahora dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio. Ellos tenían un refugio
que el reino del norte y el reino del sur quieren invadir Israel, pero él dice, yo os defiendo, tranquilo, pero necesito que abráis las puertas a todo mi ejército. Y entonces todo el ejército del anticristo viene a Jerusalén, Israel le abre las puertas al reino del anticristo, deja que pasen todas sus tropas, y una vez que está dentro de Jerusalén es cuando él ya se revela. Entra en el templo, se sienta, ofrece. Por eso dice Daniel, cuando veáis la abominación desoladora sentarse en el lugar, se sienta en el templo y se proclama Dios. ¿Cómo se proclama Dios el anticristo en Jerusalén, en el templo? ¿Cómo entra hasta allí? Porque ha entrado paz y seguridad. Ha entrado diciendo, yo vengo aquí a defenderos, pero necesito todo mi ejército. Entonces le han abierto las puertas. Y una vez que le han abierto las puertas, el cordero se ha quitado el disfraz y resulta que era un lobo. Y en el momento en el que él se sienta, se termina el primer sello. Adelante. Pregunta. Sí. ¿Se puede? Cuando se reúnen de la zona del norte y del sur, que quieren atacar a Israel para tomar botín, que eso es Ezequiel 38. Guerra de Goz y Magog. ¿Vale? La batalla de Gog y Magog. ¿Vale? Esa batalla de Gog y Magog, que se reúnen del norte y del sur, ¿es la misma de Gog y Magog No. del capítulo 21, No, que no se es. reúnen de los cuatro ángulos de la tierra? No, no es la misma. No es la misma. No es la ¿verdad? misma. Entonces son tres batallas. Es que cuando hablamos de Armagedón, ya no sé si lo podré dar porque estoy dando muchos datos, pero cuando hablamos de Armagedón, que es en el Valle del Megido, no es una batalla, venga, vamos a reunirnos aquí a pelearnos. Será una consecución. La batalla de Armagedón se entiende como una secuencia de muchos sucesos que termina en el Valle del Megido, en el Valle de Armagedón. Entonces, el Gog y Magog de Ezequiel 38 y el de Apocalipsis es distinto porque suceden en tiempos diferentes. Claro, y unos, el reino del norte y del sur, que quieren atacar a Israel. Realmente no quieren atacar a Israel. Para tomar botín. Sí, pero quieren atacar al anticristo para quitarle todo su botín. Pero ¿qué pasa? Que el anticristo ¿dónde está? En Israel. Por eso es que cuando el reino del norte desciende, dice que Dios sale a su encuentro, desciende fuego del cielo y los consume. Y uno dice, válgame, ¿está defendiendo al anticristo? No, es que sabe lo que el reino del norte es capaz de hacer a la tierra de Israel. Y no está defendiendo al anticristo, está protegiendo la tierra de Israel. Porque en la tierra de Israel se tienen que cumplir una serie de cosas. Y si no hay tierra, no hay cumplimiento. Vale. Bueno, la siguiente pregunta te la haré, porque Vale. si no te voy a hacer que Vale. el estudio de algo. Entonces, en el momento que se sienta se termina el caballo blanco, porque ya no hay paz y seguridad, porque ya se ha mostrado él con la cara oculta que tenía. Y entonces, segundo jinete. ¿Por qué rojo? Sale rojo, dice la Biblia. Fíjate, he dicho que el blanco era la paz, ¿no? Sí. Miré, y se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Salió un caballo bermejo, bueno, así, esa es la idea, ¿vale? Así, o incluso así, como rojizo, ¿vale? Más bien del color de la sangre oscura. Dice, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz. ¿Qué paz? La del primer jinete. Y para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La palabra espada tiene que ver con un arma, fíjate, ya no es un arco, ya es una espada. Ya para matarte me tengo que acercar. Entonces, en el momento en que se quita, en el momento en que el primer sello desaparece, empiezan las guerras. Pues se va la paz. Porque ya no hay paz. Por eso dice, cuando hay paz y seguridad, vendrá sobre ellos el ¿qué? Destrucción repentina.
Cuando el mundo esté, Jerusalén esté en paz y seguridad, ¡ay, qué bien, todo paz! Entonces viene sobre ellos destrucción. ¿No están unos años así con paz y seguridad? Sí, claro. Por eso es que es tan complicado en tiempos de gran tribulación arrepentirse. Porque el primer jinete casi abarca la mitad de la tribulación. Se puede estar fácilmente así 2 años, o incluso más, o cerca de los 3 años. Porque les lleva un tiempo restaurar la economía, convencer al mundo, sellarnos. Todo eso lleva un tiempo. En todo eso lo cumple el anticristo. Por eso la gente le adora. Porque dice, es que lo ha cumplido y es que lo está llevando a cabo. Es el engaño de Satanás. En el momento en el que él se quita, se le empiezan a desatar todo, pero como un río. Vendrá sobre ellos destrucción y dice, repentina. Es como que está parado todo, quitan el muro y ¡fum! A eso se refiere. Han tenido un momento de paz, un tiempo, pero luego viene. Y viene, y ¿cómo sigue? Con las guerras. Unas guerras cuerpo a cuerpo, se matan entre ellos. Ya son guerras bélicas. Aparte de bombas, ya son cercanas las guerras. Y le fue dado para quitar la paz. Se quita la paz y empiezan las guerras, pero guerras de toda clase. De ahí la batalla de Armagedón, que es una secuencia de muchas guerras que acaban en Megiddo, en Armagedón. Pero ya empiezan las guerras. Por eso, luego leemos Mateo 24, que oirán de guerras y rumores de guerra. Todo eso se cumple bíblicamente, hermenéuticamente, se refiere a ese tiempo. Porque ahí ya se oyen de guerras, de rumores. El reino del norte me quiere matar, el reino del sur no sé qué, vienen por allí, vienen por el Éufrates. Son rumores de guerra. Fíjate. Guerras. La Primera Guerra Mundial. No sé las muertes que hubo. El holocausto nazi mató a 6 millones, dicen. 6 millones de judíos, gitanos y polacos. Stalin, creo que tiene el récord. 20 millones de soviéticos bajo su gobierno. 20 millones. Varios millones bajo el gobierno de Mao y 2 millones de camboyanos. También murieron en una guerra. La guerra que se va a desatar no es comparable a todas estas. Todas estas son un destello. Con el segundo sello. Con el segundo sello ya empiezan las guerras y empiezan las muertes. Fíjate. Tanta guerra ha habido que las guerras han llegado, incluso a nivel de las bombas, han llegado a afectar todos los campos, toda la agricultura, el sistema. Si fíjate, pasa cualquier cosa, los supermercados se cierran, Sí, fábricas, etcétera. ya no hay abastecimiento, ya se ha acabado y ya no hay nada. Bueno, pues el mundo estará ocupado en tanta guerra que la única supervivencia de los únicos recursos que hay se van acabando. Y entonces llega El hambre. el hambre. Siempre después de una guerra viene la posguerra, y en la posguerra dicen que se pasa muy mal. ¿Por qué? Por el tema de la economía, pero ya no es la economía en sí, ya es el hambre. El mundo está en guerra. ¿Por qué está en guerra? Porque Jesús es el príncipe de paz. Y cuando el mundo no tiene al príncipe de paz, lo único que le queda al mundo son guerras. Y hay tanta guerra, que ha afectado los campos, ha afectado. Y ya empieza el hambre, las consecuencias, el tercer sello, el hambre del mundo. Sí, pero ¿cómo será el hambre? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 4, verso 28. El color rojo del caballo habla de la sangre derramada por las guerras, ¿vale? La espada es la guerra cuerpo a cuerpo, que serán guerras cercanas, ¿vale? Y él es el que quita, las guerras quitan la paz. El tercero, ¿por qué sale negro el caballo?
Jeremías 4:28, por esto se enlutará la tierra y los cielos se oscurecerán. Solamente Samuel, tú estás de hábitat, ¿no? Aquí. Bueno, pues entonces te lanzo aquí un rema de parte de Dios. El que mejor te va a comprender, el que mejor comprende tu situación, es el Señor, y te voy a decir el porqué. Porque el primer ser en todo el universo en vestirse de luto fue Dios. Fue el primero. Él sabe lo que es vestirse de luto. Genio, y de dónde. Ezequiel, capítulo 28, 29, capítulo 30, 31, 32 y 33, te describe la caída de Satanás. Dios crea un querubín protector llamado Luz Bella, el portador de la luz. Dios crea un ser maravilloso que a causa de la multitud de sus contrataciones se llenó de iniquidad y pecó. En el libro de Ezequiel le compara con un rey y más adelante le compara con Faraón. Más adelante le compara con un árbol, el cedro del Líbano. Resulta que en la tierra hubo un árbol que fue el más grande del mundo. ¿Dónde estaba? En el Líbano. ¿Cómo lo llamaban? El cedro del Líbano. Era el árbol más grande de la tierra. Que posiblemente ese fue el que en visión vio Nabucodonosor. Fue el árbol más grande de la tierra. Le compara a Luz Bella como el árbol del Líbano, el más grande. Y compara a los ángeles con árboles. Habla de que estuvo en el Edén, porque existen dos Edenes. Uno vegetal, en la tierra, y hay otro mineral. Un Edén en los cielos, porque el Edén era el reflejo del cielo. Entre las piedras de fuego te paseabas. En el Edén del Génesis no había piedras de fuego. Había hierba y fruta, pero no había piedras, ni fuego, porque es el reflejo. En el momento de su caída, dice la Biblia, el día de tu caída, hice hacer luto por tu causa. Eso dice Ezequiel. El día que tú caíste, hice hacer luto por tu causa. Dice la Biblia, todos los árboles del Edén se desmayaron. A ver. Que yo sepa, un árbol no se desmaya. Si Satanás era el cedro, un árbol, y David dice, y los árboles te tuvieron envidia. Y luego habla, y los árboles se desmayaron. ¿Cómo se desmayan los árboles? No, porque hay dos árboles, son seres angelicales. Interpretando el día de la rebelión. ¿Sabes cómo acabó ese día? Acabó con la caída, y en el momento que cayó, no sabemos cómo ni cuánto tiempo, pero hubo un momento que el cielo hicieron todos los seres que Dios había creado. Y el único que se quedó contemplando todo lo que había pasado era Dios. Por eso él dice, levanta endecha contra el rey de Tiro. Endecha, la palabra endecha es una palabra hebrea que significa composición poémica, porque se lamenta de la muerte de un ser querido. Por eso levantó endecha David contra Saúl y Jonatán, porque se le había muerto un ser querido. Pues dice, levanta endecha contra el rey de Tiro. En el momento en que Dios le dice a Ezequiel, levanta endecha con el rey de Tiro, es una profecía de doble referencia, que es, hasta ahora me lo tenía callado, pero voy a contar cómo se me murió un ser querido. Y Dios, en Ezequiel, desvela cómo se le muere un ser querido. Y entonces dice, tú eras Señor de la perfección. Ezequiel se lo está diciendo a un rey, pero escondido en esa profecía hay otra referencia oculta. Dios, por primera vez en el tiempo del hombre, está descubriendo un secreto. Os voy a contar cómo se me murió un ser querido. ¿Cómo sabemos cómo se reveló Satanás? Porque Dios lo tuvo que desvelar. Te voy a contar cómo se me muere un ser querido. Y empieza a hablar
Y en esa profecía está escondido el secreto. Satanás, Dios no ha creado a Satanás, creó un querubín perfecto que se convirtió en lo que era. El día que tú caíste, hice vestir luto por tu causa. Por eso dice la Biblia, vestí, no toda la tierra, vestí el abismo de tinieblas. Ahora tú te vas a Génesis capítulo 1 y las tinieblas no están en toda la tierra, están sobre la faz del abismo. Eso de que en Génesis 1 estaban las tinieblas cubriendo toda la tierra, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y qué casualidad que luego Ezequiel dice, el día que caíste al abismo, hice hacer luto por tu causa. Entonces, él entiende, él sabe lo que se siente cuando un ser querido, que la conoció de una manera, y ya no le vuelve a conocer jamás así. O sea, Dios te comprende mejor que nadie. Por eso Dios comprende al enlutado mejor que nadie. Quería dejar este reino, ¿vale? Se viste la tierra de luto. ¿Por qué? Por la guerra. Ha habido tantas y tantas y tantas muertes que la tierra se tiene que vestir de luto. Como que Dios sabe lo que está pasando. Tanta gente que ha muerto. He puesto el texto. ¿Y cómo será el hambre? Lo voy a leer. No lo quería poner para que no lo leyerais antes de desvelarlo. Pero nos vamos a Lamentaciones. Qué bonito es el libro de Lamentaciones. Lamentación de Jeremías. Capítulo 4, verso 8 dice: oscuro, más que la negruna es su aspecto. No los conocerán por las calles. O sea, el hambre será tan sumamente grande que los que se conocen ni se conocerán cuando se vean. Su piel está pegada a sus huesos. Secos como un palo. Y ahora dice: bienaventurados los que fueron muertos a espada. ¿Qué se le dio al segundo jinete? ¿A qué se refiere entonces? A la guerra. Dice: mejor los que mueren, que mueran por la guerra. Fíjate, dice Dios, si han de morir, que mueran por la guerra. ¿Y por qué? Dice el verso 9, fueron muertos por la espada, que los que murieron por el hambre. ¿Y por qué es mejor por la guerra que no por el hambre? Dice, porque estos que murieron poco a poco, porque les faltó el fruto de la tierra. Es decir, que es una muerte lenta y dolorosa. Pero mira el verso 10. De las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos, y sus hijos les sirvieron por comida en el día del quebrantamiento. ¿Qué día? ¿Qué hemos empezado? ¿El gran día de la qué? De la ira. El día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Por eso el verso 11 empieza diciendo que en el hebreo no hay capítulos ni versículos. Cumplió Jehová su enojo. Estamos hablando de que es el día de la ira de Jehová. Dios está enojado con el mundo, tiene que enjuiciarlo. El hambre será tan grande que el canibalismo será algo natural. De la mano de las mujeres piadosas. Tiene que citar la Biblia de las mujeres piadosas como para separarlas de las demás. Fíjate, de las distinguidas, de las piadosas, de las que eso no lo pueden hacer. Pues ellas lo harán, imagínate las que son piadosas. Sí, Eugenio, pero eso va a suceder. No, es que ya ha sucedido. No sitiaron la ciudad. No dijo una... nos vamos a morir, cocinamos a nuestro hijo hoy y cuando lo comamos, luego matamos al niño y lo cocinamos. Y luego resultó que mataron a un hijo, se lo comieron, y cuando fueron a la otra, venga, ahora a la madre, tienes que matar al hijo. No, al mío no le mato. O sea que ya, entonces en la historia de Israel ya hay madres que han cocinado a sus hijos y se los han comido. Entonces, en día de gran tribulación, después de las guerras, el hambre será tan grande que incluso comerse entre seres humanos, el canibalismo, será algo natural. Será tan grande el hambre
Mira lo que dice el verso capítulo 6, y ya vamos a ir finalizando. Tenía una balanza en la mano y oí en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, no dañes el aceite ni el vino. Básicamente se interpreta así: 10 kilos de trigo y 3 kilos de cebada. Para interpretarlo, ¿qué vale 1 kilo de arroz en el Mercadona? Uno barato, no de... ¿Qué vale? 2 euros, par de euros. Par de euros. Tú imagínate vale 1 kilo de arroz, pues 50, 60 euros. Claro, es que no hay alimento. Los alimentos suben cuando escasean. Todo lo que sube de precio es porque no hay. Hay muy poquito. Habrá tan poquito que el que lo quiera lo tendrá que pagar. Y la gente prefiere vivir a ser rico, ¿no? Entonces la gente, cuando dicen no dañes el aceite ni el vino, la idea es que el aceite será solamente al alcance de gente con mucho dinero. O sea, gente poderosa. La gente normal y corriente no va a tener aceite ni productos naturales, básicos para vivir. Hay destellos pasan en países, en Venezuela, y muchas veces pasan cosas. Hay en sitios donde no hay ni farmacias. Hay en sitios, mira, el otro día vi como un documental de cómo viven en La Habana, en Cuba. Es impresionante, ¿eh? O sea, dices tú, una pobreza extrema, no, lo siguiente. O sea, cuando vas al Mercadona y coges así, coge leche, y dice esta, coge leche, y coges leche y coges así 6 de leche. ¿Tener eso ahí en La Habana? Pero si les dan una bolsita así en polvo. Porque no hay. Sí, va a haber leche entera, o semidesnatada. Es que aquí tenemos semidesnatada, entera, tenemos para elegir. Allí no hay nada. Allí sí, la gente que tiene mucho dinero, pero la gran mayoría, y es Cuba, supuestamente, La Habana, tú verás. Pues hay muchos países que están, nosotros no vivimos en crisis. El hambre, alguien dijo sobre lo que comemos, es muy importante el alimento para el cuerpo humano, tanto es que hasta la Biblia nos habla de guardarnos. Es que estos temas no los hablamos en los púlpitos, son, parecen ser temas raros, pero es que la Biblia nos habla de cómo tienes que tratar tu cuerpo, de las responsabilidades. Por eso Dios, en días del desierto, les dijo, esto sí podéis comer, esto no, este alimento sí, este alimento no. ¿Por qué? Porque hasta Dios tuvo que hacer de nutricionista, porque estaban en un desierto, no había hospitales. Es que Dios hizo de muchas cosas en el desierto. Dios le dio leyes para todo, y aquí lo puedo decir, pues no como un culto. Dios les, es que no sé si decirlo. De una manera respetuosa, os pido perdón, pero es un lenguaje bíblico, no es un lenguaje bíblico. Hasta Dios le dijo cómo y dónde tenían que hacer sus necesidades. Pero eso viene en la Biblia. Sí. Le dijo, salid fuera del campamento y luego lo enterráis, echáis tierra encima. ¿Por qué? Pues porque Dios conoce las enfermedades que puede producir. Más de 2 millones de personas viviendo en el mismo lado. ¿Tú sabes las enfermedades que produce eso? ¿Por qué te crees que la nube se levantaba y se tenían que ir? ¿Por qué Dios no movía tanto en el desierto? Por higiene. Porque se pueden quedar 40 años ahí, 40 años, más de 2 millones de personas, con animales incluidos. No pueden. Las infecciones los matan a todos. Y dice, no, de tiempo en tiempo decía Dios, no, ya no pueden más, venga a otro sitio. Y levantaba la nube y venga todo detrás de la nube. Y cuando salía el foco de la infección, dijo, ahora aquí. Hasta Dios se preocupaba en eso. Y otros detalles que mejor ni os digo. Pero os digo esto para que veáis hasta dónde
llega Dios con el ser humano. Que les dice, oye, comed esto, no hagáis esto, no hagáis... Te habla del cuerpo. Entonces alguien dijo, somos lo que comemos, como no hay alimento, no hay medicina, pues empiezan las muertes. Mira los 4 jinetes. Ezequiel 14:21, por lo cual ha dicho Jehová el Señor, cuanto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4, ¿qué dice? Aquí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos son los primeros 4 sellos. Espada. ¿A quién se le dio una espada? Al segundo, ¿no? A la muerte. ¿Hambre? Ah, aquí está el negro. Fieras y pestilencia. Ahí está el amarillo. Pero fieras. Ahora, Dios da un detalle más. Y dice, en el tiempo del hambre, no solamente la gente va a morir porque no tiene alimento, va a morir porque los animales dejarán la selva y se meterán en la ciudad. Porque al no tener que comer allí, se comen a los humanos. Anda, entonces los hombres ya no solamente se preocupen de que la gente quiere matar o que se van a morir de hambre, es que los animales entran y se comen a los seres humanos. Con fieras. Claro, hay una pestilencia tan grande, pestilencia porque al no haber higiene y no haber alimento, y no haber medicina, y no haber un buen cuidado, empiezan pues pestes, empiezan virus, posiblemente epidemias en muchos lugares, pandemias, pues posiblemente ya que ni hace falta una pandemia porque habrá tantas epidemias a lo largo del mundo. Quiero que volváis a la representación de los 4 jinetes. Quiero que volvamos a Isaías capítulo 28, verso 15. He dicho, quedaos ahí. ¿Os acordáis? Sí. Que con esto terminamos. Sí, puede ser. Dijo Israel, ¡ay, qué bien! Hemos hecho un pacto ¿con quién? Con la muerte. ¿Y un convenio? Con ser humano. Mira cómo terminan los 4 jinetes. Cuando se abrió el 4º sello, oí uno de los 4 seres vivientes que dijo, mira, he aquí un caballo amarillo y quien lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, andar, igual que Isaías. Dice Israel, ¡ay, qué bien, hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el Señor! Y dice Dios, muy bien, pues vais a recoger lo que habéis sembrado. Y entonces aparece el caballo amarillo, que se llama muerte, y el Señor le sigue. Es el pacto con la muerte y el convenio con el Señor. Dios no es que sea injusto ni cruel, que ha visto cómo hemos empezado los primeros sellos. Es que la justicia de Dios es que lo que se siembra se tiene que recoger. Y Israel recogerá lo que ha sembrado. Sembró un pacto con la muerte y un convenio con el Señor, y le llegan los 4 jinetes del Apocalipsis, y el 4º se llama muerte y el Hades le sigue. ¿Cómo llama la Biblia a los 4 jinetes del Apocalipsis? Y ahora ya nos metemos en hermenéutica. ¿Queréis que termine? Sí. Primer sello, primer jinete. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, capítulo 25, bíblicamente es para días de tribulación en Israel. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Dinos cuándo, Señor, hablando de ellos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Él. ¿El anticristo a quién imita? Y a muchos engañará. Primer jinete, miren. Segundo, oiréis de... ¿Y el segundo sello qué era? Guerra, ¿no? Y rumores de guerra, que ahí entra todas las amenazas que escucha el anticristo y demás. No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Dice Dios, tranquilo que yo lo tengo todo bajo control. Pero aún no es el fin. Tercero, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Habrá? ¿Qué era el tercero? Hambre. Ahí está el tercer jinete. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y pestes. El 4º jinete.
había 7 sellos, ¿no, Eugenio? Sí. Vale, ¿y el quinto? El quinto es... Esto ya es la próxima clase. Ya no me Pero mira, el quinto sello son los mártires en la tribulación. Bueno, Eugenio, si me estás diciendo que en Mateo 24 dice que es el hermano gemelo de Apocalipsis 6, ¿y cómo sigue? ¿Cuál es el quinto sello? Dice, y vi las almas de los decapitados, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban: ¿hasta cuándo vengará la sangre de nuestros hermanos que moran en la tierra? Les dijo Dios: descansen un poco más hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos. Vale, Eugenio, ¿y eso dónde está en Mateo? Entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por la gente por causa de mí. Ahí tenéis el quinto sello. Entonces, en Apocalipsis 6 vemos unas almas, unas personas que han sido muertas por la palabra de Dios, el testimonio que tenían, pero es que los evangelios te dicen cómo van a llegar a morir, cómo los van a traicionar, quiénes les van a traicionar, por dónde van a pasar. Es que te da todos esos detalles. Eso es para la semana que viene. Y el sexto sello dice: y hubo un terremoto tan grande que la gente se esconde en cuevas porque le ven al que traspasaron. Y dicen a las montañas: caed sobre nosotros. Fíjate, ven a Dios y en vez de refugiarse en Él, se refugian en caer sobre nosotros, que sean hasta la muerte. ¿Y dónde está eso en Mateo 24:8? Y terremotos en diferentes lugares. Pero mira lo que dice la Biblia. Y esto será el principio de dolores. No se aplica aquí, a este tiempo. Esto no es principio de dolores. Bíblicamente, principio de dolores es en el desvelar de la ira de Dios. En los sellos es el principio de los dolores. ¿Pero por qué es el principio? Porque llegan las trompetas y siguen las copas de la ira. Por eso es el principio de los dolores. Que los sellos terminan con el séptimo sello, que es ese. Hubo un silencio en el cielo. Es una palabra, un hebraísmo, como por media hora, dice Juan. Dice, hubo un silencio y todo el cielo en silencio. Claro, ya los serafines no decían: santo, santo, todos callados. Y yo no sé cómo le pareció a él, porque allí no hay tiempo, que dice, bueno, como por media hora. ¿Por qué? Porque hay un silencio. En el séptimo sello hay un silencio. ¿Por qué? Cuando uno sabe que algo va a pasar, fue como parar un momento. Respeto de esto, de pensar. Fue como que Dios dice: parar un momento, parar. Un minuto de silencio. Y hay un silencio. Porque Dios sabe que lo que viene es peor que lo que ha empezado. Puedes coger el boli. Dios sabe que lo que viene es mucho peor que lo que ha empezado. Porque lo que empezó lo llama principio de dolores. Y ahora, después de esos 30 minutos, que según Juan son como 30 minutos, Dios le dice a 7 ángeles: venid. Y entonces les da las 7 trompetas. El próximo martes. Señor, te damos gracias esta noche por el hambre que tú despiertas cada semana, Señor, por tu palabra. Te ruego que donde yo no llegue, Señor, que tu Espíritu Santo les haga entender lo que tú quieres que ellos entiendan, Señor.